Bajo nuestros pies, la superficie terrestre esconde aterradores abismos gigantescos, algunos más anchos de lo que imaginamos, desde cañones colosales hasta monstruosos sumideros. Acompáñenos en un viaje aterrador mientras desvelamos las 15 grietas más anchas de la Tierra. Número 15. El Pozo del Infierno. Imagine estar al borde de un abismo enorme, tan profundo y amenazante, que se ha ganado el nombre de Pozo del Infierno. Esta no es una escena de una novela de fantasía, es un lugar real en la Tierra, y su mera existencia desafía nuestra comprensión de los misterios del planeta. Bienvenido al cráter de gas Darvaza, en Turkmenistán, un lugar que parece más un escenario de película de ciencia ficción que un hito geográfico. La historia del cráter de gas de Darvaza comienza en 1971, cuando geólogos soviéticos perforaban en busca de gas natural. El suelo bajo la plataforma de perforación se derrumbó inesperadamente, dejando un enorme agujero de unos 70 metros de diámetro. Temiendo la liberación de gases tóxicos, los científicos decidieron prenderle fuego para quemar el gas. Pensaron que el fuego duraría como máximo unas semanas. Lo que no sabían es que estaban encendiendo una llama que ardería durante más de medio siglo. Ahora es un enorme pozo ardiente en medio del desierto de Karakum, que ilumina el cielo nocturno con su resplandor infernal. El calor es tan intenso que se puede sentir a distancia. La vista es hipnótica, casi hipnótica. Es fácil entender por qué los lugareños lo llaman la puerta al infierno, pero más allá de su dramática apariencia, el cráter de gas de Darvaza es un tema fascinante para el estudio científico. Ofrece una oportunidad única para observar los efectos de la quema prolongada de gas natural en el medio ambiente. Científicos de todo el mundo se han acercado al cráter en llamas, equipados con trajes resistentes al calor y equipo especializado, para estudiar la composición de los gases y el suelo de la zona. Sus hallazgos contribuyen a nuestra comprensión de los yacimientos de gas natural y el impacto de las fugas de gas en el medio ambiente. Lo más intrigante es el ecosistema que se ha desarrollado alrededor de este cráter en llamas. A pesar de las duras condiciones, algunos microorganismos han logrado prosperar en el suelo cercano al cráter. Este descubrimiento tiene implicaciones para la astrobiología, ya que proporciona información sobre cómo la vida podría sobrevivir en entornos extremos e incluso en otros planetas. Imagínese estar al borde, contemplando el corazón de este cráter en llamas. Es una vista inolvidable, un crudo recordatorio del dinámico planeta que llamamos hogar. Número 14. Grieta en el suelo. En el remoto desierto alto del centro de Oregón, se encuentra una notable formación geológica tan intrigante como su nombre indica, la grieta en el suelo. Se trata de una enorme fisura en la tierra que se extiende por unos 3 kilómetros y alcanza profundidades de hasta 21 metros. No se trata de una grieta cualquiera, es un testimonio de la naturaleza siempre cambiante de la Tierra y ofrece una perspectiva única sobre las fuerzas geológicas que moldean nuestro planeta. La grieta en el suelo se formó hace unos 12.000 años, un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos. Es el resultado de la actividad volcánica en la región, concretamente de una fractura de tensión. A medida que la corteza terrestre se separaba ligeramente, se formó una gran grieta, creando lo que vemos hoy. Este tipo de formación se conoce como fisura volcánica, y aunque son comunes en todo el mundo, pocas son tan accesibles o tan impresionantes como la grieta en el suelo de Oregón. A diferencia de muchas otras fallas geológicas que han sido suavizadas por la erosión, esta grieta se ha mantenido relativamente intacta, preservada en su forma accidentada por el clima árido de la región. Al caminar por la fisura, es inevitable maravillarse ante la magnitud de esta maravilla natural, resultado directo de la incesante actividad tectónica de la Tierra. Para los aventureros, explorar la grieta en el suelo es una experiencia memorable. El estrecho sendero que atraviesa la fisura exige una navegación cuidadosa, pero es accesible para la mayoría de las personas. Es un viaje que te lleva literalmente al interior de la Tierra, ofreciendo una perspectiva única. Así que, tanto si eres un aficionado a la geología, un amante de la naturaleza o simplemente alguien que busca una experiencia fuera de lo común, la grieta en el suelo es un destino que no te decepcionará. Número 13. Raudfels-Jiha. En la Tierra del Fuego y el Hielo, donde el drama de la naturaleza se despliega en vistas espectaculares, se encuentra una grieta tan profunda y mística que parece un pasaje a otro mundo. Bienvenido a Raudfels-Jiha, una colosal grieta en la península de Snæfellsnes, Islandia,
donde resuenan las leyendas y el poder de la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Al acercarse a Raud-Felsja, lo primero que llama la atención es su enorme tamaño. No se trata de una simple grieta en el suelo, por así decirlo. Es una enorme fisura que parte una montaña. La grieta, parte de un sistema volcánico inactivo, fue creada por las inmensas fuerzas del movimiento tectónico y la actividad volcánica que han moldeado Islandia durante milenios. Imagínese una cicatriz gigantesca dejada por los inquietos movimientos de la Tierra, un recordatorio de los procesos dinámicos que continúan moldeando nuestro planeta. Pero Raud-Felsja es más que una simple maravilla geológica. Está impregnada del folclore islandés. Según la leyenda, la grieta recibe su nombre de Raud-Felder, un hombre que fue arrojado al abismo por un cacique local. Esta historia añade un aura mística al lugar, haciendo que la visita se sienta como adentrarse en una saga de la época vikinga. Al adentrarse en la grieta, casi se pueden oír los susurros de antiguas historias y mitos que se han transmitido de generación en generación. Explorar Raud-Felsja es una aventura única. Un sendero estrecho y rocoso lleva al interior de la grieta, donde la luz apenas penetra entre paredes cubiertas de musgo y líquenes, creando una atmósfera mística. El goteo del agua y los sonidos naturales evocan una catedral natural. El terreno se vuelve más desafiante al avanzar, sorteando rocas y arroyos. Desde ciertos puntos, se puede admirar el paisaje islandés enmarcado por la fisura. La grieta cambia con las estaciones. En invierno se cubre de hielo y nieve, mientras que en verano las aguas del deshielo crean pequeñas cascadas que dan vida al terreno accidentado. Número 12. Fort Kamoa Moa. Enclavado en los exuberantes paisajes de la isla grande de Hawái, se encuentra una maravilla geológica que evoca la naturaleza viva, rica y vibrante de la Tierra. Se trata de Kamoa Moa, un espectacular lugar de erupción de fisura ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Es un lugar donde se puede presenciar de primera mano la capacidad de la Tierra para crear y destruir, todo a la vez. Un lugar imponente. Kamoa Moa cobró relevancia en 2011 cuando se produjo una dramática erupción en una fisura a lo largo de la zona de rift oriental del volcán Kilauea. Este evento marcó un momento significativo en la historia geológica, abriendo una serie de grietas, algunas de las cuales se extendían a lo largo de varios kilómetros. A medida que el magma ascendía a la superficie, creó nueva tierra, alterando el paisaje de forma profunda y permanente. Lo que hace fascinante a Kamoa Moa es su papel en la continua formación de la gran isla de Hawái. Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, ha estado añadiendo nuevas capas a la isla durante cientos de miles de años. Cada erupción contribuye al crecimiento de la isla, y Kamoa Moa es un excelente ejemplo de este proceso continuo. Al acercarse a estas fisuras, se está literalmente pisando una de las tierras más nuevas de la Tierra. Número 11. En las ondulantes praderas de Alberta, Canadá, las colinas Tator ofrecen un lugar donde la tierra se abre, revelando una red de profundas fisuras que parecen conducir al inframundo. Se trata de las colinas Tator, un ejemplo menos conocido, pero no menos fascinante, de la naturaleza dinámica de la Tierra. A diferencia de las ardientes fisuras de las regiones volcánicas, las colinas Tator presentan un tipo diferente de grieta, formada por los procesos naturales de erosión y movimiento sedimentario. Las colinas Tator forman parte de las tierras baldías canadienses, conocidas por sus paisajes únicos e impresionantes. Durante millones de años, las fuerzas del agua y el viento han esculpido la tierra, creando profundos valles, chimeneas de hadas y, por supuesto, las grietas que hacen de las colinas Tator una zona tan fascinante. Estas grietas, o fisuras terrestres, pueden tener varios metros de profundidad y se forman a medida que el suelo rico en arcilla se contrae y expande con los cambios de humedad. Caminar entre ellas es como navegar por un rompecabezas gigante, donde cada paso revela una nueva perspectiva de los intrincados patrones de la Tierra. Lo especialmente asombroso de las colinas Tator es que las fisuras cambian constantemente. Se expanden y contraen con las estaciones, a veces abriéndose lo suficiente como para tragarse un árbol adulto, y otras veces cerrándose tan fuertemente que apenas se nota su existencia. Esta naturaleza dinámica hace de las colinas Tator un lugar emocionante y algo impredecible para explorar. Geológicamente, las colinas Tator ofrecen una visión espectacular del pasado. Las capas de roca sedimentaria cuentan la historia de antiguos mares,
deltas fluviales y climas cambiantes. A menudo se encuentran fósiles en la zona, restos de las criaturas que alguna vez habitaron estos antiguos entornos. Para los geólogos y paleontólogos en ciernes, las colinas Tater son un tesoro de descubrimientos esperando ser realizados. Para los visitantes, las colinas Tater ofrecen una aventura al aire libre única. Puedes caminar por el borde de las fisuras, observando sus profundidades, o explorar con cuidado las grietas. Es un lugar que inspira tanto cautela como curiosidad al pisar el borde mismo de las heridas abiertas de la Tierra. Número 10. Rift de África Oriental. En los vastos paisajes de África Oriental, un evento geológico monumental está ocurriendo ante nuestros ojos. Es un proceso tan masivo y poderoso que está dividiendo lentamente un continente en dos. Bienvenidos al Rift de África Oriental, uno de los sistemas de rift más importantes y activos de nuestro planeta. Con una extensión de más de 4.800 kilómetros desde el Valle del Jordán, en Oriente Medio, hasta Mozambique, en el sur, este rift no es solo una grieta en la Tierra. Es una división creciente que transformará los mapas y los ecosistemas durante millones de años. El Rift de África Oriental es único porque es un límite de placa tectónica activo y divergente. ¿Qué significa esto? En esencia, el continente africano se está separando lentamente. Durante millones de años, las placas Somalí y Nubia se han distanciado, creando este gigantesco valle del Rift. Es un proceso tan poderoso que está cambiando la forma misma de la superficie terrestre. Los científicos creen que en unos 10 millones de años, este Rift habrá evolucionado hasta el punto de dividir el continente africano, creando un nuevo océano. El movimiento de las placas tectónicas ha permitido que el magma de las profundidades de la Tierra ascienda, provocando frecuentes erupciones volcánicas y la formación de impresionantes paisajes como las tierras altas de Etiopía. Los diversos entornos del Rift han moldeado la evolución humana durante millones de años. Muchos de los fósiles de homínidos más importantes, incluidos los de los primeros ancestros humanos, se han encontrado en el Valle del Rift, razón por la cual también se le llama la cuna de la humanidad. Al explorar el Rift, seguirás los pasos de nuestros primeros ancestros, trazando el camino mismo de la evolución humana. Número 9. Kjerakbolten. En el corazón de los impresionantes fiordos noruegos, se encuentra un espectáculo natural tan emocionante como hermoso: el Kjerakbolten. Esta enorme roca, alojada entre dos acantilados del monte Kirog, se cierne sobre un abismo de 984 metros, ofreciendo una descarga de adrenalina única y la oportunidad de fotografiar a los más atrevidos. Formada hace unos 10 años, durante la última edad de hielo, el Kjerakbolten quedó atrapado en una grieta montañosa por la retirada de los glaciares, simbolizando el equilibrio y la resistencia de la naturaleza. Con un tamaño de unos 5 metros cúbicos, desafía la gravedad, permaneciendo firmemente encajado a pesar de las inclemencias del tiempo. El viaje a Kjerakbolten es tan impresionante como el propio destino. Los aventureros recorren los impresionantes paisajes de Noruega, recorriendo senderos empinados y caminos rocosos, incluso cruzando un puente colgante. Esta desafiante caminata recompensa con vistas inigualables de los fiordos y las montañas. Una vez que se llega a Kjerakbolten, comienza el verdadero desafío. Subir a la roca es una prueba de valentía. No hay nada más que aire libre debajo, y la sensación de altura puede ser vertiginosa, pero para quienes se atreven a adentrarse en él, la sensación es emocionante. Te encuentras ante una maravilla natural, suspendida entre el cielo y la tierra, con el majestuoso paisaje noruego extendido ante ti. Número 8. El Pozo de Thor. Volviendo a Oregón, hay otra maravilla natural que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Situado a lo largo de la escarpada y pintoresca costa, se le llama el Pozo de Thor, conocido a menudo como el desagüe del Pacífico. Este espectacular agujero en el océano parece tragarse sin cesar el mar circundante, creando un espectáculo fascinante y a la vez aterrador que atrae a fotógrafos y aventureros de todo el mundo. El Pozo de Thor se encuentra cerca del Cabo Perpetua y se cree que es una cueva marina derrumbada, excavada por la implacable fuerza de las olas del océano. El pozo tiene unos 6 metros de profundidad y puede ser bastante peligroso, especialmente con marea alta o tormentas, cuando el agua se agita violentamente, subiendo bruscamente y volviendo a drenar hacia el agujero aparentemente sin fondo. Lo que hace del Pozo de Thor una característica geológica tan única
es la forma en que interactúa con el océano. Cuando la marea está en su punto óptimo, el agua se precipita hacia el pozo desde el fondo, llenándolo desde adentro, y luego brota hacia arriba en un espectacular rocío. Momentos después, el agua vuelve a drenar hacia el agujero, creando un ciclo rítmico y cautivador, hermoso e imponente. Visitar el pozo de Thor ofrece la oportunidad de presenciar la fuerza y la belleza de la naturaleza. La vista del océano llenando y vaciando continuamente este caldero rocoso es un recordatorio del poder del Pacífico y la naturaleza siempre cambiante de nuestras costas. Es un lugar donde se puede ver, oír y sentir la fuerza del océano, mientras el agua ruge, rocía y se arremolina dentro y fuera de esta maravilla natural. Número 7. Palu, Indonesia. Palu se encuentra en una región donde la belleza de la naturaleza se yuxtapone con su potencial destructivo. Esta ciudad, enclavada en el largo y estrecho valle de Palu, ha sido testigo de uno de los ejemplos más impactantes del funcionamiento de las fuerzas tectónicas de la Tierra. Es un lugar donde el suelo bajo tus pies esconde una historia de poder, resiliencia y el incesante movimiento de nuestro planeta. Palu se encuentra en la isla de Sulawesi, una región definida por su complejo entorno geológico. Está rodeada de cordilleras y se encuentra a merced de la falla de Palu Koro, una importante falla que atraviesa el valle. Esta falla forma parte de la compleja red de límites tectónicos que convierte a Indonesia en uno de los lugares con mayor actividad sísmica del planeta. En 2018, Palu sufrió un devastador terremoto y tsunami que atrajo la atención mundial hacia esta región relativamente desconocida. El terremoto de magnitud 7,5 no solo sacudió el suelo, provocó un fenómeno inusual y aterrador conocido como licuefacción del suelo. En ciertas zonas, el suelo sólido se convirtió en líquido, engullendo edificios y viviendas y transformando el paisaje en cuestión de segundos. Este desastre fue un duro recordatorio del poder que se esconde bajo la superficie y los riesgos que conlleva vivir en un entorno geológico tan dinámico. ¿Pero por qué ocurre esto? La respuesta reside en la tectónica única de la región. La isla de Sulawesi está siendo arrastrada y retorcida por las complejas interacciones entre las microplacas que conforman esta parte del mundo. La falla de Palu Koro es una falla de desgarre donde el terreno a ambos lados se desplaza horizontalmente. Este tipo de movimiento puede causar terremotos importantes, ya que la tensión acumulada durante años se libera repentinamente. Hoy en día, las montañas, los valles y las fallas cuentan la historia de una tierra en constante cambio, moldeada por las fuerzas de las profundidades terrestres. Número 6. La falla de Motagua. En el corazón de Centroamérica, se extiende por los hermosos paisajes de Guatemala y se encuentra una formación geológica de inmenso poder e importancia. Un lugar donde literalmente se puede ver la tierra en movimiento. Esta es la falla de Motagua. La falla de Motagua es una importante falla que marca el límite entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe. Se extiende por unos 300 kilómetros, trazando una línea visible a través del terreno de Guatemala. Es una falla de desgarre, lo que significa que el terreno a ambos lados se mueve horizontalmente. Este movimiento no es uniforme ni constante, sino que se produce en ráfagas repentinas durante los terremotos. El más famoso de ellos ocurrió en 1976, cuando un devastador terremoto a lo largo de la falla causó la pérdida de miles de personas y dejó a aún más sin hogar. Este evento fue una llamada de atención para la región, destacando la urgente necesidad de preparación sísmica y mejores prácticas de construcción. Uno de los aspectos más interesantes de la falla de Motagua es la forma en que ha moldeado el paisaje de Guatemala. A lo largo de millones de años, el movimiento a lo largo de la falla ha creado una combinación única de características geológicas. Hay valles y crestas, aguas termales y depósitos minerales, todo ello resultado del desgaste constante de la corteza terrestre. Para quienes se interesan por la geología o simplemente por la belleza de la naturaleza, la zona que rodea la falla es un tesoro de paisajes y experiencias. Pero, ¿qué significa esto para quienes viven cerca de la falla de Motagua? La vida en esta región es un equilibrio entre los beneficios y los riesgos de vivir en un lugar tan dinámico. Los suelos fértiles y los recursos minerales creados por la falla sustentan la agricultura y la industria, pero el riesgo de terremotos siempre está presente.
Las comunidades de esta región han aprendido a adaptarse, construyendo estructuras más resistentes y desarrollando planes de emergencia. Este es un lugar donde las fuerzas que moldean nuestro planeta se manifiestan plenamente, ofreciendo una perspectiva del delicado equilibrio entre la vida humana y las fuerzas de la naturaleza. Número 5. Lago Real Foot, en el noroeste de Tennessee. En medio de un paisaje conocido más por sus ondulantes colinas que por su actividad sísmica, se encuentra el lago Real Foot, un cuerpo de agua único con un origen tumultuoso. A diferencia de la mayoría de los lagos formados por glaciares o depósitos fluviales, el lago Real Foot debe su existencia a una de las series de terremotos más potentes de la historia de Estados Unidos. En el invierno de 1811-1812, el valle central del río Mississippi fue sacudido por una serie de potentes terremotos, estimados en una magnitud de hasta 8. El epicentro se situó cerca de la ciudad de New Madrid, Missouri, pero los efectos se sintieron en lugares tan lejanos como Nueva York y Boston. Los terremotos provocaron la crecida y el descenso del terreno, el retroceso de los ríos e incluso la formación de nuevas cascadas. Pero uno de los cambios más drásticos fue la creación del lago Real Foot. Los terremotos provocaron que el río Mississippi cambiara su curso, inundando una zona boscosa y creando el lago Real Foot. Árboles ahogados por la repentina afluencia de agua aún permanecen en pie en algunas partes del lago, con sus troncos desnudos emergiendo como testigos silenciosos del dramático nacimiento. Hoy en día, el lago Real Foot abarca unas 15 hectáreas con una profundidad promedio de unos 1,7 metros, lo que lo convierte en uno de los lagos menos profundos del estado. Pero el lago Real Foot es más que un simple recordatorio de terremotos pasados. Es un ecosistema próspero y un refugio para la vida silvestre. El lago y los humedales que lo rodean albergan una gran variedad de aves, peces y otros animales salvajes. Al visitar el lago Real Foot, encontrará un entorno tranquilo, con cipreses cubiertos de musgo español y nenúfares flotando en la superficie. Pero al navegar en bote o caminar por la orilla, resulta fascinante reflexionar sobre los violentos sucesos que crearon esta pacífica escena. El lago nos recuerda que la belleza puede surgir del caos y que la naturaleza tiene una forma de sanar y adaptarse incluso tras los eventos más catastróficos. Número 4. Valle de Molini. Enclavado en el pintoresco paisaje del sur de Italia, se encuentra el Valle de Molini, o el Valle de los Molinos, una maravilla geológica con una rica historia. Formado hace más de 35 años por la intensa actividad volcánica de los cercanos Campi, Flegrei y el Vesubio, este profundo desfiladero fue moldeado aún más por un pequeño e implacable arroyo. Hasta principios del siglo XX, este valle bullía con la industria, albergando molinos alimentados por el arroyo para moler trigo y otros productos. Sin embargo, a medida que evolucionaron los procesos industriales, los molinos fueron abandonados, dejando que la naturaleza tejiera su verdor a través de las estructuras deterioradas. Hoy, Valle de Molini es un lugar sereno donde los vestigios del ingenio humano se acunan en el abrazo de la naturaleza. La hiedra y el musgo adornan los viejos muros de piedra, creando un paisaje surrealista que parece sacado de una novela fantástica. Es un testimonio de la época en que los arroyos naturales eran vitales para la industria y la supervivencia humana. Los visitantes pueden pasear por este paisaje de una belleza cautivadora, explorando senderos que descienden hacia el valle, revelando el sorprendente contraste entre las antiguas estructuras construidas por el hombre y la persistente belleza de la naturaleza. Visitar el Valle de Molini es una experiencia, un viaje en el tiempo que ofrece una escapada pacífica de la vida moderna y la oportunidad de reflexionar sobre el poder perdurable de la naturaleza y la historia de la humanidad. Número 3. La Falla del Río Grande, en el suroeste de Estados Unidos, que se extiende desde Colorado hasta Nuevo México, alberga una formación geológica notable, la Falla del Río Grande. A diferencia de muchas de las fallas geológicas más famosas del mundo, la Falla del Río Grande no se encuentra en una región remota e inaccesible, sino que atraviesa una zona repleta de ciudades y pueblos. Tiene aproximadamente 700 kilómetros de largo y varía en ancho, lo que la convierte en una de las formaciones geológicas más significativas de Norteamérica. La Falla del Río Grande es una vasta y aún activa región donde la corteza terrestre se está separando, un proceso que comenzó hace unos 30 millones de años.
Este estiramiento de la corteza ha creado una serie de cuencas y cordilleras que definen la topografía única de la región. Si visita la zona, verá evidencia de esta separación continua en los espectaculares paisajes, desde las altas cumbres de la Sierra de Sangre de Cristo hasta el profundo abismo de la garganta del Río Grande. Hoy en día, la falla moldeó el paisaje de manera profunda, creando el pintoresco Valle del Río Grande e influyendo en los recursos hídricos de la zona. Es una región de aguas termales naturales, impresionantes formaciones volcánicas y diversos ecosistemas, todo gracias a la actividad geológica subterránea. El Río Grande, que fluye a través de la falla, es el alma de la zona, sustentando diversos ecosistemas y comunidades. Los paisajes aquí han sido el hogar de pueblos indígenas durante miles de años y siguen siendo un lugar de importancia cultural y espiritual. Además, la geología única de la zona ha dado lugar a tierras agrícolas fértiles, y las aguas termales a lo largo de la falla son destinos populares para la relajación y la terapia. Número 2. La cascada de hielo de Khumbu. Enclavada en lo alto del Himalaya, en la ruta hacia la cima del monte Everest, es uno de los lugares más peligrosos e imponentes del planeta. La cascada de hielo de Khumbu es un río de hielo en constante movimiento con grietas lo suficientemente profundas como para tragarse un gran edificio e imponentes siracs que pueden derrumbarse sin previo aviso. Representa un desafío formidable, incluso para los escaladores más experimentados, pero su belleza e imponencia siguen atrayendo a aventureros de todo el mundo. La cascada de hielo de Khumbu se encuentra en la cabecera del glaciar Khumbu, justo debajo del CBM occidental del Everest. A medida que el glaciar desciende lentamente desde los picos del Himalaya, se agrieta y se rompe, creando un paisaje de hielo caótico, fascinante y peligroso a la vez. La cascada de hielo se mueve a una velocidad de entre 5 y 1 metro al día, lo que podría no parecer mucho, pero en el mundo de los glaciares se considera bastante rápido. Este movimiento implica que el paisaje de la cascada de hielo cambia constantemente, formándose nuevas grietas y torres de hielo con regularidad. Una de las características más llamativas de la cascada de hielo del Khumbu son las profundas grietas que atraviesan el hielo. Estas grietas pueden estar ocultas por finas capas de nieve, lo que las hace extremadamente peligrosas para los escaladores. Para sortear este terreno traicionero, los escaladores dependen de escaleras y cuerdas colocadas a través de las grietas por un equipo de sherpas experimentados, conocidos como los doctores de la cascada de hielo. Estos valientes individuos trabajan para encontrar la ruta más segura a través de la cascada de hielo. Pero el hielo cambiante significa que la ruta puede cambiar de un día para otro. Pero, ¿por qué existe la cascada de hielo del Khumbu? La respuesta reside en la naturaleza de los glaciares. A medida que el glaciar desciende por el valle, encuentra pendientes más pronunciadas. El hielo en la cima de la pendiente se mueve más rápido que el de la base, lo que provoca grietas y desprendimientos. El resultado es el paisaje caótico y desordenado de la cascada de hielo. A pesar de sus peligros, la cascada de hielo de Khumbu es un lugar de una belleza surrealista. Los imponentes seracs brillan en tonos azules y blancos, y las vistas de los picos del Himalaya circundantes son impresionantes. Para muchos escaladores, sortear la cascada de hielo es una de las partes más memorables de su viaje a la cima del Everest. Número 1. Griotagia, famosa por ser el lugar de rodaje de la épica serie Juego de Tronos. Grjotaga, en Islandia, es una fascinante maravilla natural que cautiva tanto a aficionados como a geólogos. Ubicada cerca del lago Mývatn, en el noreste de Islandia, esta pequeña cueva de lava, con su atractivo manantial termal, es un spa geotermal natural, símbolo de la actividad volcánica islandesa y un lugar de belleza y tranquilidad. El encanto de Grjótagha reside en su contraste. Desde fuera, puede que no veas más que una grieta escarpada en el campo de lava, pero al entrar, te transportarás a un mundo de aguas cálidas y azules y lisas paredes de roca. La cueva está dividida en 2 secciones por una estrecha entrada. Una vez dentro, te sentirás envuelto por el calor de la tierra. El vapor que sube suavemente del manantial termal llena el fondo de la cueva. El agua de Grjótagha se calienta gracias a la actividad volcánica bajo la superficie de Islandia. Durante años, los lugareños utilizaron la cueva como un lugar de baño natural, disfrutando de las cálidas aguas que pueden alcanzar temperaturas de alrededor de 45 grados.
Sin embargo, durante los períodos de mayor actividad volcánica, la temperatura puede subir demasiado para un baño seguro. Esta variabilidad es un recordatorio de la naturaleza siempre cambiante del paisaje geotérmico de Islandia. La historia de Griothaya aumenta su atractivo. En el siglo XVIII, la cueva fue el hogar del forajido Johan Markusson, quien vivió allí y utilizó las aguas termales para bañarse. A lo largo de los años, ha sido un lugar popular tanto para lugareños como para turistas, atraídos por la experiencia única de bañarse en una cueva. Pero Griothsa no es solo un lugar de calidez y maravillas. También es un fascinante sitio geológico. Se encuentra en la dorsal mesoatlántica, el límite entre las placas tectónicas euroasiática y norteamericana. Esta dorsal está separando lentamente a Islandia, creando nuevas grietas y fisuras en la tierra. Al igual que Griothea, visitar la cueva es una oportunidad para observar este proceso geológico de cerca, pararse en el lugar donde dos continentes se separan lentamente. Nos vemos en el próximo video.